¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero no haberlo movido mucho. Bienvenidos. Voy a checar que se escuche el sonido, como lo digo en todas las sesiones al inicio. Sean bienvenidos 19 de septiembre, día en que tiembla aquí en Guadalajara y en muchos lugares. Sean bienvenidos 19. Vamos a iniciar con el minuto de silencio. Los que se estén conectando, pues sean bienvenidos. Y vamos a realizar nuestra junta del día de hoy. Esperando que todos se encuentren muy bien, que nadie haya tenido nada más que algunos sustos por cuestiones de lo que sucedió hoy aquí en México. Los que no, pues qué bueno. Iniciamos con nuestro minuto de silencio. Posteriormente, creo que no puedo mover esto. Y posteriormente iniciamos con nuestra reunión del día de hoy. Bueno, el que no haya terminado puede continuar. Seguimos hablando de los pasos. Estábamos concluyendo la semana pasada un poco el sexto paso y hablando sobre los defectos de carácter. Mi querida Fabiola me pasó el PDF del libro del padre Alejandro Ortega, que ella lo va a poner y lo va a compartir. También quiero agradecer que nos han estado compartiendo algunos libros en PDF en el grupo. Para los que quieran y tengan la posibilidad, pues, de descargarlos, imprimirlos. Cintia nos ha estado pasando algunos libros en PDF y Fabiola Mejía, espero que mi querida Fabi próximamente nos pueda subir o compartir el libro de Defectos y Virtudes del padre Alejandro Ortega que estábamos hablando la semana pasada. Pues, ¿cómo están? Fue puente, a mí me tocó andar por Guanajuato con una amiga y su hija y estuve unos días en León, muy feliz y contenta. Pues tengo mucho que platicar, sobre todo aterrizando en los defectos de carácter. Yo subía, y agradezco a todos los que dejan sus comentarios, ayer una foto cuando me tocó estar en Guanajuato, en la parte más alta donde está la imagen del Pípila, si más no me equivoco. Los que son de allá me podrán corregir. Y a mí me pasa seguido que cuando yo estoy en sesiones y sobre todo en el taller, soy un poco más sarcástica en el taller, cuando impartimos el taller, siempre les digo a las personas ya en la parte final del taller que México ya tuvo un héroe nacional y precisamente me tomé una foto ahí que es el Pípila. Y su esfuerzo y el cargar una piedra encima sirvió de algo. Y el que tú cargues encima cosas y te pongas losas encima, ni te hace héroe, ni sirve para nada. Entonces, pues ya tenemos un héroe que ya cumplió con ese punto, ya no te lo adjudiques y que tienes un poco que aprender a soltar esas cosas que tú vienes cargando. Siempre lo digo un poco en cuestión de sarcasmo, pero ayer que estaba ahí, estaba platicando y decía, en esa reflexión que yo ponía el día de ayer, sobre todo la cuestión de sentir cierta tranquilidad, cierta paz, de ver la inmensidad de lo grande que es Dios y lo pequeños e insignificantes que somos nosotros los seres humanos, que francamente yo creo que estaba yo platicando con alguien y que estábamos hablando sobre los defectos precisamente y él me hizo un comentario que yo así como de, espérame, déjame digerirlo. Y él decía, si no se desarrolla un defecto, si no se explota un defecto, si no te revuelcas en un defecto, no podrás desarrollar una virtud. Para poder tener una virtud y para poder conocer y crecer en virtud, necesitas haber desarrollado, haberte revolcado, haberte tocado fondo, como dicen en los grupos, dentro del defecto. Yo no puedo conocer la virtud de la castidad y la fidelidad si no me revolqué en la lujuria.
Porque entonces, en esta plática que teníamos él y yo, hablábamos en esta cuestión y me decía, espérame, creo que me estás dando una luz, le digo, porque muchos queremos hablar de la serenidad, de la humildad, de la castidad, de la tolerancia, de la caridad, pero si no conoces como el lado oscuro, el polo opuesto, pues vamos a tener como ciertas pinceladas y lo que escuchamos de lo que es la virtud. Pero cuando a mí me hablan de tolerancia, es porque ya conozco y me he revolcado en la ira, y porque sé lo que es enojarse con alguien, sé lo que es dejarle de hablar a alguien, sé lo que es enfermarse con alguien por el pinche coraje. Yo sí sé lo que es no tener vesícula por estarte preocupando. Yo sí te puedo decir lo que me genera el enojo, la ira, el control. O sea, cuando él me decía, es que primero tienes que haber vivido el defecto, regocijarte en el defecto, inclusive hasta disfrutar el defecto para poder contrarrestar la virtud. El riesgo más grande que tenemos es que el defecto nos gusta tanto que se hace parte de nuestra vida y dejarlo, como decía San Agustín, dejarlo es muy doloroso. Dejar la ira para ser una persona humilde y tolerante. Entonces yo le decía, es que entonces la literatura de los 12 pasos dice, estamos muy convencidos que el ser humano o los alcohólicos tienen que tocar un fondo de sufrimiento. Estamos convencidos que aquel que no toca un fondo de sufrimiento no se recuperará al 100% porque aún todavía en sus mentes cree que no está tan mal. Inclusive hoy hablaba yo con una persona y consideraba que no era tan grave lo que él había realizado, ¿no? Es que no es tan grave, hay cosas más graves. Inclusive yo lo decía en la junta pasada. Dice entonces la literatura, lo que debemos reconocer ahora es que nos regocijamos en algunos de nuestros defectos e inclusive a veces los justificamos, porque sí soy iracundo, sí soy un poco enojón, pero no manches, no he llegado a golpear a alguien, no le he gritado a alguien, no he matado a nadie, pero sí soy un poco iracundo, sí soy enojón. Entonces voy al punto, mientras tú no te hagas consciente de la magnitud, la gravedad y el fondo de sufrimiento que te genera ese defecto, no podrás desarrollar una virtud. Porque entonces cobra más sentido lo que yo decía la semana pasada. Inclusive yo hablaba con él y le decía, ya ves, necesitaba venir a verte para que me dieras luces. Y entonces en ese punto, si tú, como decía la literatura en la vez pasada, habrá personas que dicen, es que este defecto no lo voy a dejar por el momento. O dice, no, esto todavía no lo puedo dejar. Y pisamos frecuentemente, un terreno aún más peligroso cuando decimos, esto no lo dejaré nunca. Y ahí es donde nosotros dice que truncamos el progreso y el crecimiento personal. Ahora bien, yo necesito hacerme consciente o por lo menos darme cuenta de qué tanta consecuencia me ha traído una conducta. Hablábamos de cómo el sexto y el séptimo paso hablan de los defectos de carácter. Hablábamos la vez anterior de los 7 defectos. De hecho ya encontré a ver si se ve. Esta literatura, la verdad es que no sé dónde la pueden encontrar y dudo mucho que todavía exista. Pero este es un folleto, de hecho son copias, que así se llama Comité de Apadrinamiento y Fortalecimiento Espiritual, CAFE, de Alcohólicos Anónimos. Son copias. Y la verdad es que no sé si ahorita en algún grupo o en algún lugar lo puedan encontrar. Pero habla mucho de la cuestión de los defectos de carácter. Y trae unas descripciones que creo que son buenas que voy a mencionar el día de hoy. Pero entonces aquí decía un poco, cuando nosotros vamos a empezar a escudriñar nuestros defectos, tendremos que ver qué tanto es lo que nosotros convivimos con el defecto. Había una frase que decían mucho en los grupos, que no me gusta tanto, pero creo que es muy cierta, que ellos decían que no te le acercaras tanto
bueno, ellos decían más en forma despectiva, no acaricies tanto al tigre porque te puede arrancar la mano, o no acaricies tanto tu defecto porque puedes perder la mano, o la vida incluso, ¿no? Y aquí cuando habla de los 7 pecados, lujuria, avaricia, gula, pereza y soberbia, menciona un poco el punto de que, como yo le decía, la literatura dice, estamos convencidos que todos necesitan tocar un fondo de sufrimiento para querer salir de ahí. Cuando tú tocas un fondo ya no te queda más que impulsarte hacia arriba. Pero si tú todavía no tocas el fondo y estás en una zona de confort y estás en una zona agradable, entre comillas, recordando que la literatura lo menciona como placer deformado, es una conducta que me es placentera, pero me deforma como ser humano. Me deforma la vida, me deforma las relaciones personales, me deforma el contacto con los demás. Voy a ver si me escucho porque como no veo ningún comentario. Luego la vez pasada no me escuchaba. Creo que sí me escucho porque hasta ahorita me han saludado. Hola a todos. Y en esta parte dice que entonces es real que todos tienen que tocar un fondo. Pero hay una parte que me gusta mucho que dice la literatura, a través del compartimiento de otras personas o del fondo de sufrimiento de otros, tú te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento. No es necesario que llegues al punto de perder tu familia a través de una infidelidad o a través de la lujuria. Si tú te das cuenta el dolor que causa la infidelidad, no la vas a cometer. Porque sería muy estúpido de nuestra parte, y perdón que lo diga así, que sabiendo el dolor que causa la infidelidad, yo tenga que vivir y pasar por ahí, vivir y regocijarme en el defecto para tocar un fondo y cambiar. Que necesariamente lo digo, sí hay personas estúpidas que tienen que pasar por ese proceso de lujuria y por ese proceso de infidelidad y por ese proceso de estar algunos al punto de perder a su familia. Aunque sabemos que cuando tú andas de infiel o hombre o mujer, como sea, y te cachan, corres el riesgo de perder a tu pareja. No creo que haya alguien que ande de infiel y no sepa o crea que nunca lo van a cachar. Inclusive yo tengo algunos en terapia conmigo que les he dicho, güey, pídele a Dios, ojalá que tu pareja nunca se entere. Pero espero que estés en el punto del arrepentimiento, como dicen estos pasos, de hacerte consciente del defecto y posteriormente, 8º y 9º paso, lo dicen los 12 pasos, reparar el daño que causé. Pídele a Dios que tu pareja no se haya enterado. Pídele a Dios que no hayas llegado al punto de tocar ese fondo tan doloroso. Creo que para muchos consideran que la lujuria es el defecto más cruel y el que más corrompe al hombre. Y estoy consciente que sí es uno, pero no creo que sea el más grave. Inclusive lo digo, aunque yo estudié sexología y teología del cuerpo, no creo que sea tan grave el defecto de la lujuria. Sé que me van a tirar algunos y escucharé los comentarios, pero yo considero que hay defectos que afectan más en las relaciones de pareja, mucho más que la lujuria y mucho más que tengamos diferencias sexuales o que inclusive la otra persona me haya sido infiel, porque en este proceso de autoconocimiento yo tengo que entender que el otro tiene sus problemas, que el otro es el infiel, no yo, y es su pedo. Pero yo considero que el defecto más cañón que tenemos los seres humanos son 2, mi percepción. Ustedes díganme los suyos y lo platicaremos en un momento. Hablando en mi persona, la soberbia y igual a ego, mi ego es muy grande y me ha causado mucho más problemas que la lujuria. Y la ira. Mi control a veces de la ira, mis gritos, de hecho no soy tan explosiva, pero sí soy vengativa, soy rencorosa, no por algo tenía un pinche tumor en el ojo, no por algo me han dado 2 parálisis faciales, mucho tiempo he sufrido de las cuestiones gástricas, porque no tengo vesícula, pero gastritis, colitis y todas estas cuestiones que te derivan la ira, yo las padezco mucho. Y te podría decir que si yo pudiera, yo les diría, hagan como su ranking de 3 defectos dominantes. Sí, yo diría que el mío es, pues ahí se dan un tiro, pero pondría yo el ego, la soberbia, la ira y la lujuria.
en algunas etapas de mi vida ha sido la lujuria, la que más me ha hecho sufrir, posteriormente mi ego, después la ira. Pero creo que esos tres, en este proceso de lo que hemos platicado, son mis defectos dominantes. Y cuando me decía esta persona que estábamos platicando en León, es que si no desarrollas, si no te regocijas en el defecto, no puedes desarrollar la virtud, no te puedes hacer consciente de qué tanto daño te ha causado. Y creo que tiene la razón, en el punto de que primero necesitas tocar ese fondo y hacerte consciente de cómo los daños, ahora que está la cuestión esta de los temblores y los sismos, dice mucho un poco la literatura de los grupos, que el alcohólico, porque es la literatura de AA, pero la persona que tiene el defecto es como el epicentro de un terremoto o un temblor. La verdadera turbulencia no se siente tanto en el epicentro, se siente con las réplicas que están alrededor y se van regando. Entonces, la persona que tenemos el defecto, no sentimos tantas consecuencias. Tendremos que hacernos conscientes en voltear a ver las réplicas que hay alrededor y empezar a ver qué tanto oleaje y qué tanta destrucción vamos causando en nuestro entorno. Porque a mí me han tocado muchas personas que están ya en un proceso de terapia, inclusive los que leo aquí en los comentarios, los que ayer amablemente dejaron un comentario en la foto que subí cuando estaba en Guanajuato, personas que me escriben, que se han hecho poco a poco conscientes que el problema lo tenía yo. Siempre alabo y ensalzo y de verdad, pero entre ellas hay muchas personas que han llegado a terapia conmigo, que han vivido el taller y que después me van escribiendo y me dicen: Rebeca, me cayó un veintezazo. Esta semana me di cuenta de la dimensión de mi ego. O esta semana me di cuenta de lo poco tolerante que soy con mis hijos, con mi pareja, en mi trabajo. Esta semana pude sentir la ira, me hice consciente que tanta capacidad tengo de encabronarme, O inclusive, esos son los míos, pero pues habrá personas que tienen otro tipo de defectos. Que tú estés en este nivel de conciencia y que digas: híjole, esta semana tuve una consecuencia a través de mi gula, a través de la pereza, a través de la avaricia. Esta semana sufrí por una cuestión de envidia. Y me estoy empezando a ser consciente del peso emocional que me trae este defecto. Estoy empezando a vivirlo en carne propia. ¿Qué consecuencias tan grandes me trae un defecto? Hasta que yo no me haga consciente del defecto, ¿cómo voy a desarrollar la virtud? Se va a oír bien bonito hablar de ella, pero en vida es lo más complicado. Yo platicaba, espero que hoy sí ya me vi un mensajito que sí se pudo conectar, mi querida Rosy Vega. No voy a profundizar en cuestiones personales de cada quien, pero hablaba con ella y hablaba con otra persona en esta semana, que yo le decía: es que no has pasado del primer paso. O sea, le digo, no has pasado de la derrota, no aceptas la problemática que tienes con tu pareja. Y entonces él me decía: Rebeca, es que el problema es ella. Por eso, güey, yo no dudo que ella tenga que ver con el conflicto que estás viviendo, pero acepta tu parte. Acepta el problema de ella, pero acepta tu parte. Deja de eximirte o deja de justificarte para no hacerte responsable de lo que tú has hecho. Entiendo que el detonante del problema fue la otra parte, lo que haya sucedido, Voy a dar ejemplos, no con este chico ni con lo que tu pareja te fue infiel, que tienes que no soportas a la familia política de tu pareja, que hubo un problema de un gasto económico, una afectación de dinero, que tienes un esposo alcohólico, un hijo adicto, que hay una situación que es un detonante que está, sí. Y entiendo que tal vez la otra parte es el problema, pero ya te volteaste a ver a ti como ese defecto que tú tienes también está empezando como a causarte estragos, ese placer deformado que tenemos, porque, el problema de él es alcohólico, pero ¿qué te trae a ti el alcoholismo de tu pareja o de tu hijo? O la adicción de tu hijo, ¿qué te trae a ti? Y entonces él me decía:
No, pues me he hecho muy intolerante. He estado muy agresivo. Tengo una persona que de repente me habla y me dice, Rebeca, es que no sé cómo dejar de ser sarcástica con mi pareja. De verdad, estoy bien consciente del defecto que tengo. Soy agresiva, soy sarcástica, soy culera, decía. Y no sé pararlo, porque ¿sabes qué me estoy dando cuenta en esta semana? Que lo disfruto. Disfruto hacerle esos comentarios a mi pareja, que son así como de, oh, así bien. Y es que tenemos una habilidad las mujeres. Bueno, yo no sé si los hombres, también los hombres, no crean. Pero a nosotras se nos da. O por lo menos yo digo, ¿verdad? Muchas que conozco y me incluyo. Entonces, esta chava me decía, ya caché lo que decías, admito, detecto, corrijo. Admito el defecto que tengo, lo estoy detectando, porque por una conducta que tiene mi pareja, no manches, entendí ahora sí, me decía, ese placer deformado. Me causa tanto placer hacerle comentarios sarcásticos, me causa tanto placer humillarlo frente a amigos o a veces frente a mis hijos. Me causa tanto placer estar chateando con él y de repente soltar un comentario así de tome perro, o sea, me causa placer, dice, ya lo detecté, admito que es un problema y es un defecto que tengo. Voy a la literatura como lo leí ahorita, pero no sé si lo quiero corregir y no sé si estoy dispuesta a corregirlo porque lo estoy disfrutando. Creo que hoy quedará más claro en esa parte. Hay defectos que nos regocijan, que consideramos menos graves. Este es el trasfondo del sexto y el séptimo paso. Los consideramos menos graves. Por eso yo digo que en mi ranking, el ego, la soberbia, la ira, la lujuria. Cuando yo estaba totalmente en no este proceso de autoconocimiento, consideraba que mi mayor defecto era la lujuria. Pero después me empecé a ser consciente que dije, no manches, la lujuria sí es un defecto que tengo. Y a veces no tan malo, considero yo. Pero el ego que tengo, la ira que a veces yo tengo, las frustraciones que acumulo cuando quiero controlar y no se dan las cosas. Entonces me empecé a ser más consciente y dije, madres, no es la lujuria. Tengo que hacerme consciente cuántas personas he dañado a través de mi ira, a través de mi ego y mi soberbia, cuántas personas he humillado, como esta chava me decía con su esposo. Cuántas veces he hecho comentarios dolosos, sarcásticos, cuánto resentimiento, como se los dije, he acumulado durante muchos años. Y dije, no, es que ahí es cuando empiezas a darte cuenta del peso del defecto en tu vida cotidiana, en esas réplicas que vas dejando alrededor. Yo no recuerdo el nombre, lo voy a buscar ahorita cuando lea los comentarios, pero hubo una persona que me escribió, creo que es Erika, mi querida Erika. Cuando yo puse la imagen y lo que escribí en esta reflexión sobre que estaba yo en Guanajuato, ella puso un comentario sobre el de, gracias a la página, al contenido, está tratando de salir de su papel de víctima. Y de verdad lo digo, yo lo aplaudo. Yo aplaudo cada una de esas personas que están aquí, que se conectan, que ven la información, que de repente comparten los videos. Y que entonces cuando me escriben y me dicen, me cayó el 20, Rebeca, soy bien dramática. Yo me di cuenta también en ese proceso. Porque el defecto dominante puede ser la soberbia, pero todas las pequeñas raíces que tiene, en esa parte yo decía, yo siempre he dicho, yo era una persona muy fantasiosa, de verdad, yo me imaginaba historias y fantaseaba y realidades alternas y lo que pensó, que dijo, que esto, que lo otro y por qué lo hizo y bueno, le dedicaba un chingo de tiempo a estar pensando tonterías, era muy fantasiosa y muy dramática. Y cuando yo empecé a caer en cuenta de eso, yo no encontraba en qué defecto caía, porque yo decía, una persona que es víctima, una persona que es dramática, una persona que es muy hipersensible, muy susceptible, que me tomaba todo personal,
no sabía si estaba yo como entre el ego, la soberbia, o la parte de la envidia, o la parte, porque hay muchos defectos como que se entrelazan. Una persona tal vez con envidia sufre por la ira, y la ira se detona a través de la envidia o viceversa. Una persona que tiende a la depresión, que tiene frustraciones, pueden ser derivadas de la ira, o pueden ser derivados de la envidia, o inclusive pueden ser a través de la pereza. Y el punto no es solo conocer la dimensión o la etiquetita del defecto, sino profundizar en el comportamiento de cada uno de nosotros y saber, no tanto el defecto, sino la consecuencia o cómo ha crecido esa conducta. Porque vuelvo al punto, si no identificas verdaderamente y te regocijas y tocas un fondo con el defecto, no vas a poder desarrollar la virtud. Yo puedo llegar y decirte, sé tolerante. Ah, qué chingón. O sea, cállate, aguanta, respira. Antes, como en la campaña que había en la televisión, cuenta hasta 10. Sé tolerante y desarrolla la virtud de la tolerancia. Pero ahora dime, ¿por qué se te pide ser tolerante? ¿Qué consecuencias te trae lo que contrarresta la tolerancia, tal vez? Y así podré empezar a hacerme consciente del defecto que traigo encima. Creo que hoy queda un poquito más claro. Espero que Fabi en esta semana sí pueda subir el archivo. Si no, trataré, la verdad es que como les digo no soy yo tan tecnológica, pero trataré de ver si puedo subir el archivo. Si no, se lo hago llegar o contacto a Fabi con esta... se me fue el nombre, que los está subiendo y que nos ayude para que tengan ustedes el libro de defectos y virtudes. De hecho, nos compartió el libro de Sube Conmigo del Padre Larañaga y el de Dios mío, hazme viuda, por favor. Y son libros muy buenos, de verdad. Voy a aterrizarlo entonces en esta parte de los defectos de carácter. Creo que aquí, como lo menciona esta guía, habla que la raíz, se podría decir, o el tronco de todos los defectos es el ego. Y el ego es esa parte del ser humano. Esta descripción me gusta mucho cómo lo tiene, porque dice, el ego en el desarrollo del hombre así juega un papel importante en la vida de él. Inconscientemente hace que el individuo se vaya destruyendo a sí mismo. De esta forma, el espíritu es desplazado por la fuerza del ego, ya que éste es alimentado con los deseos de los instintos o los defectos, y esto no causa ningún esfuerzo ni sacrificio alguno, de tal manera que cuando el ego se apodera del individuo, el espíritu, que es el auténtico ser, desaparece casi por completo, y es el ego el que trata de ocupar el espacio correspondiente al ser humano. Voy a repetir esa parte que me gusta mucho. De esta forma, el espíritu, acuérdense que yo mencionaba mucho, y lo digo en las sesiones, el ser humano está dividido en 3 partes: cuerpo, mente, parte humana, si lo podemos decir así, y esencia, parte espiritual, el alma, el ser, dice la filosofía. Y los 3 formamos al ser humano: cuerpo, mente, espíritu. Cuerpo humano, parte carne, parte fisiológica, y alma o ser. Y entonces dice esta parte de la literatura de este folleto, bueno, de este apadrinamiento, lo manejan ellos, pues. Dice, de esta forma el espíritu, que está acá, dice, es desplazado por el ego. Y luego menciona, ya que es alimentado con los deseos o los instintos del ser humano. Cuando tenemos estas 2 partes que tienen que tener un equilibrio, yo lo imagino así, espero darme a entender, tenemos que tener como esta dimensión entre la parte espiritual, la parte trascendente, la parte mental, la parte humana. Pero nuestros instintos, nuestros deseos, nuestros impulsos son humanos.
El deseo, como lo dice la misma literatura de los 12 pasos, el deseo sexual, el impulso sexual, también lo dice la sexología, es fisiológico. Y está conjugado por las dos partes, pero tiene más peso en el impulso. Si yo no meto esta parte del ser, del espíritu, de la conciencia, del alma, y fusiono el impulso con el ser, entonces desplazo la esencia y soy todo impulso, por decirlo así en la sexualidad, y perdón, pero entonces eres un animal, no razonas. Por eso los animales se les hace lo mismo andar con 5, 6, 7 perritas detrás de ellos. Y lo digo en el buen sentido, no lo digo en forma despectiva. Pero los animales no razonan, son impulsos. Los animales, dentro de su contexto, claro que sienten celos, emociones, lo que tú quieras, pero no razonan. Eso es lo que a nosotros nos diferencia de los animales. Tenemos razonamiento. Pero entonces el libro dice, cuando tú dejas entrar al ego, al impulso, al defecto, a la carne, desplazas al espíritu. Y entonces dice, el ego, que en el desarrollo del hombre, dice, el espíritu es desplazado por la fuerza del ego, y este es alimentado con los deseos. De tal manera que cuando el ego se apodera del individuo, el espíritu, que es su ser auténtico, desaparece casi por completo. Y el ego es el que trata de ocupar el espacio que le corresponde a la parte trascendente del ser humano. Cuando muchos llegan conmigo a terapia y empiezo a escuchar su forma de pensar, la finalidad de la terapia es ir a ventilar tu mente. Todo lo que genera mi pinche mente loca. Pensamientos obsesivos, resentimientos, pasado, todo este archivero que hemos hablado en sesiones anteriores está en esta parte. Y cuando yo voy a terapia y cuando empiezan a platicar conmigo, les digo, todo lo que tú me estás diciendo es humano, pero no me has hablado de tu parte trascendental. O sea, yo puedo hablar, si yo hablo de defectos, hablo de este lado, Los defectos están aquí, los defectos están en la carne, pero no están en la parte trascendental. No nacimos defectuosos, nos empezamos a hacer así por conductas, por entornos, por situaciones de vida. O sea, yo a veces les digo a muchos, entiendo y lo digo, yo desarrollé la lujuria, pero no porque quise. O sea, cuando vi mi historia de vida, pues yo tuve una violación a los 8 años, 9, y posteriormente todo fue como un carrusel que se fue desarrollando, una bola de nieve que fue creciendo, que entiendo que mucho de ello fue guiado por impulso, no por conciencia, porque no hay una persona a los 17, 18 años que diga, pues no me voy a meter con tantos porque luego no me voy a dar a respetar. ¿Tú crees que alguien lo piensa? No manches, estamos en el impulso y estamos en el deseo. Y habrá condiciones de vida que tenemos que no provocamos, habrá otras que sí, que tienen que ver con esta historia de vida desde la infancia. Pero llegó un momento en que el ego, la carne, el mundo, sí desplaza al ser humano. Está el ser dentro de nosotros, porque si no te mueres. Es esa esencia, esa vida, ese es el alma. Yo lo platicaba hace tiempo con una amiga y lo he dicho en algunas juntas. Cuando yo estaba estudiando teología, yo soy muy fan de Gustavo Cerati, me gustaba mucho desde Soda Stereo y soy muy fan de Gustavo Cerati. Para los que no lo conocen, Gustavo Cerati en el 2010 tuvo un derrame cerebral y duró 4 años en coma, literal. Lo desconectaron hace 8 años, ¿no? En el 2014. Y yo llegaba con ese profesor de teología y le digo, es que tengo una pregunta bien estúpida, pero me carcome. Gustavo Cerati tiene 4 años en coma. Entiendo que el cuerpo, esta parte de la carne, lo mantiene en vivo. Pero está sedado y hacen que el cuerpo funcione. Está atado el cuerpo a la tierra. Y mi pregunta a mi maestro de teología era, ¿dónde está su alma? ¿Dónde está su ser? ¿Qué le pasó? Porque mi papá había tenido también alguna cuestión cuando empezó a estar mal de los pulmones y duró inducido al coma casi un mes. Entonces mi papá sí salió en algunas cuestiones desvariando y yo decía que era por los medicamentos, pero él decía que vio y esto, y eran cosas como muy, pues,
muy del alma, la gente que dice que muere y regresa y vive. Y entonces la respuesta que me dio este profesor me dijo, su cuerpo está en coma, su mente por lo tanto está adormecida, pero su alma está dentro de él, no se puede desprender. En el momento que muera, el alma se desprende, Rebeca. De hecho, ya aterrizándolo en filosofía, Platón decía, cuerpo, prisión del alma. Tú no te puedes sacar el alma del cuerpo. Hasta que te mueres se desprende, como dice la película 21 gramos. San Agustín después decía, nosotros somos un alma prisionera dentro de un cuerpo. Vamos a tener la verdadera libertad y trascendencia cuando nos desprendamos del cuerpo. Eso lo decía también Platón. Y eran filósofos desde antes de Cristo. Pero, entonces, cuando me dijo eso, yo dije, a ver, güey, entonces, si el alma siempre está dentro de nosotros y este güey que está en coma no tiene mente, no tiene parte humana, no sufre, el cuerpo está viviendo, vaya, no está despierto. Pero entonces lo trasladé a mi condición. Yo no estoy en coma, yo estoy viva. No utilizo el alma y mi mente está toda pinche loca. Entonces, ¿a quién escucho yo? ¿A mi ser o a mi mente que me dice pendejadas? ¿A mi pasado que me dice que soy todo lo peor del pinche mundo? ¿Al pipila que traigo encima ahora que lo vi? Cargando losas que no existen ya. Están aquí, pero no existen. Hasta algunos caminamos encorvados. Y esa es la parte cuando empiezas en la terapia a despertar esta parte de la parte trascendente. Las virtudes sí están acá, pero yo vivo en el defecto que está acá, en el impulso, en la carne. Y lo que me dijo esta persona es que hasta que no te hartes del defecto, vas a empezar a desarrollar la virtud. Qué chingón. O sea, de verdad yo le digo, qué chingón. Porque no es que yo no tuviera la capacidad de ser tolerante. Sí la tengo, pero me ha costado un chingo desarrollarla, créanme. Callar estas voces, controlar mi ego, calmar un poco mis impulsos y dejar que esta parte crezca. Por eso el programa es bien espiritual. Porque entonces, cuando yo logro dominar esta parte que es la carne, que nos duele, que sufre, que se apega, que controla, le mando un abrazo a mi querida Chío, que de repente es como ese proceso que decía hace días, es que vive ese proceso de como de purgar la carne, de purgar el alma, decía San Agustín. Deja tus apegos, deja tu control, alimenta tu espíritu y verás qué grande es Dios. De verdad te lo firmo, chingo a mi madre, si no, bueno, mi mamá ahorita a veces sí me escucha, no te creas, madre. Pero de verdad se los digo, cuando tú sueltas, y cuando entonces empiezas a nivelar esta parte de callar tus voces, de soltar los defectos, de ya haber tocado un fondo y decir, güey, o sea, yo a veces les digo a algunos y lo digo con todo el tiempo vives encabronado. ¿No sería más fácil que aprendas a dominar tu ira y desarrolles la tolerancia, la paciencia, la humildad para que dejes de sufrir? Porque, ¿o no te has convencido que la ira te hace un chingo te trae un chorro de problemas contigo y con tu entorno? La lujuria. O sea, tú no te has convencido que tener vieja tras vieja, tras vieja, tras vieja no es felicidad. Dale, toca a fondo. Pero no sé hasta qué consecuencias llegues. Yo de verdad lo digo y lo digo a veces con mucha, pues con mucho agradecimiento a Dios. Porque a pesar de la vida que tuve en la cuestión sexual, nunca he tenido ni he sufrido las consecuencias de una infección o de una enfermedad. Nunca. Siempre dije, neta que Dios me cuidó. Andando toda peda y gente que ni conocía a veces, digo, puta, Dios es bien grande. Pero me ha tocado personas escucharlas, inclusive lo más cabrón, casadas, que sin andar en el desmadre, tienen infecciones y tienen consecuencias bien cabronas que te trajo un güey infiel. Tu pareja, tu marido, y viceversa, tu pareja. Hay un fondo de sufrimiento, hay un fondo que a veces ni te toca y lo estás viviendo, pero algo tienes que aprender de ese fondo. Ojalá, como lo digo,
que no te toque vivir una consecuencia tan cañona. Dale gracias a Dios. Pero aquí la pregunta más importante es, ¿cómo cuánto te faltará para hartarte o para hundirte, para tocar ese doloroso fondo de sufrimiento, como para querer cambiar? O sea, como cuánto más te falta. A mí me llegó el punto cuando me dijeron, como cuánto más te falta seguir siendo una víctima. Y yo me cansé, es bien cansado ser víctima, créanme, no sé ustedes, pero llega un momento en que eres bien infeliz, todo el tiempo quejándote, todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo comparándote, todo el tiempo conmiserándote, todo el tiempo criticando, todo el tiempo envidiando. ¿Ustedes creen que ser víctima es fácil? No, hombre, pierdes la vesícula, te dan parálisis, pero tiene que llegar un punto en que te canses. Yo le decía a mi querida Rosy, en el momento que tú te canses de querer cuidar a otro y te hagas responsable de ti, vas a vivir la verdadera libertad. Pero en el momento que tú te hagas consciente del defecto tan grande que tengo, el control del otro, el querer dominar al otro. Si no te has cansado, pues dale, pero yo creo que hoy te invito a la reflexión para que te des cuenta qué tanto fondo has tocado en un comportamiento. Yo lo digo y verán, soy bien sarcástica. Ya hablé de la víctima, pero ahora voy a hablar del control. Y hoy hablaba con un caballero que de verdad a veces, sé que hace días les tiré mucho a los hombres, y los que se hayan sentido agredidos, pido una sincera disculpa y perdón. Pero también estoy bien consciente que parte de que los hombres sean conchas, groseros, a veces hasta borrachos, infieles, pues tenemos que atribuirlo mucho al comportamiento que tenemos nosotras. Y qué triste es que un hombre se case con su suegra, aunque se oiga bien feo. Pero nosotras somos mini mamás refinadas, que te casas con alguien. Y que entonces mientras tú no toques ese fondo y te hagas consciente, no puedes desarrollar la virtud. Y este señor me decía, hoy platicábamos, y entonces él me decía, no, es que ¿sabes qué, Rebeca? Yo opté por hacer algo en mi matrimonio. Y ustedes ya me dirán, caballeros, hoy sí pueden explayarse. Él me decía, yo opté por hacer algo en mi matrimonio, Rebeca. Es que todo era pelea con ella. Todo era la ropa que me ponía, la forma en que contestaba, todo era pelea con ella, todo era pelea con ella, nada le parece bien. Y yo opté por decirle que sí a todo, aunque no estuviera de acuerdo, pero le daba por su lado. Porque en el fondo, pues yo quería evitar los problemas. Pero me doy cuenta que aunque le doy por su lado a mi mujer, no se acaban los pinches problemas. Y ya me cansé. Porque entonces ahora también entiendo la otra parte. No es que los hombres hayan hecho concha. Es que en algún momento nosotras tampoco los dejamos. Somos bien pinches controladoras. Y queremos una perfección de hombres. Y queremos un robotito con el que nos hubiéramos casado. De hecho, yo en algunas desvariaciones en mi juventud, yo decía, qué chingón sería que hubiera un aparador de hombres para casarte con ellos. Fíjense qué tan pinche loca estaba yo, Y se los digo hace años. Y entonces yo decía, así tú ahorrarías toda la vida para el tipo de hombre para el que te alcanzó, porque eso a mí me decían mucho tiempo, ¿no? Entonces, si tú quieres, pues, un pinche mediocrón, pues mira, ahorraste poquito y eso te alcanzó y con eso te quedas. Pero si tú quieres un buen hombre y un hombre perfecto, pues le vas a chingar toda la vida para ahorrar e ir a comprarte en un aparador a una pareja perfecta, como tú la quieras. Forma, tipo forma de pensar, de tratarte, tipo hombre de película y novela. Y qué padre sería tener un hombre así. Pero lo que después yo ahora, y lo medito, digo, qué fantasiosa era, pero que en el fondo creo que era un poco esa carencia que yo tenía, y aparte era un poco ver
que nosotras buscamos hombres perfectos. Y nos casamos, ayer que estaba también con una amiga, que se separó hace pues, ya tiempito, y estábamos platicando ayer en la noche en Guanajuato, y entonces ella me decía, es que Rebeca, yo entendí que yo aspiraba a una familia, pero estaba educando a mi marido. Y a veces no es tanto que los eduquemos, que unos sí llegan sin educar, y a veces son ellos que se hartan de seguir casada con una mamá. Y creo que en este proceso, yo le decía a esta persona, yo te propongo que empieces a comunicarte con tu pareja. No se puede, Rebeca. O sea, no conoces a mi mujer. Pues exprésate. ¿Para qué? O sea, yo opté por decirle que sí a todo. Y aún así se encabrona. Yo ya no me esfuerzo. Yo entiendo que en mi relación de pareja no hay comunicación. Pero yo ya me adapté. Ya me vale madre, ya no sufro. Y si ya no le doy gusto y se quiere separar, ya. Y la verdad es que hoy sí creo que qué triste que nos cansemos de estar con las personas que decimos que amamos. Pero si no nos hacemos conscientes de tal vez los defectos que venimos arrastrando, esos pequeños defectitos que hacen que las relaciones se raspen, que la convivencia sea difícil, que no sea agradable la compañía del otro, que no podamos tener esa humildad, que nuestros egos nos ganen y queramos dominar, que lejos de tener momentos agradables y de felicidad, tengamos una lucha de pinches poder, egos, dinero. Pues ese es el defecto dominante que tienes que hacerte consciente el día de hoy. Y aún en el fondo yo decía, no manches, pero siguen juntos, eso es un chingo de amor, la neta. Solo que no lo logramos ver porque si me baso en esta parte, creo que como dice, el ser, el alma, el espíritu, queda desplazado por nuestra humanidad, por nuestro ego. Y después ya vienen todos los defectos de carácter. Pero entonces, como lo menciona aquí, dice, es ahí que el ego te hará sentir que debes ser el primero, el único, el más inteligente, el mejor. Buscará títulos para revalidar su cercanía, su carencia de ser inferior, perdón. Y dice, en su familia hará valer lo que piensa que es. Yo soy tu padre, soy tu esposo, soy tu esposa, soy tu hijo, soy tu hija. Estas manifestaciones del ego son tan equivocadas como las que producen los complejos de inferioridad. Dice, por otro lado, es necesario ir haciendo en forma paulatina el desplazamiento de ese Dios equivocado, de ese ego. Y ir haciendo entrar a nosotros esta parte trascendente de Dios, el acercamiento con Dios, el aprender a soltar se da con Dios, no con la parte humana. El defecto de carácter está en la parte humana, es del que me tengo que empezar a... Yo les digo a las personas, no lo podemos aniquilar la parte humana, somos esa fusión maravillosa de humano y esencia. Para muchos creo que es el conflicto, inclusive hablando de defectos de carácter. Tengo un instinto sexual que me genera lujuria, pero entonces tengo una parte espiritual que me dice que mientras use la lujuria sufro, y a veces entra un poco la cuestión religiosa, y el mal concepto que tenemos es que deja mutilar el instinto para estar con Dios, o ese conflicto que muchos tenemos de o estoy con Dios o estoy con el hombre. Y yo le decía de hecho hace poco a mi querida Chio, acuérdate lo que dice la Biblia. La Biblia dice, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos carne, estamos aquí. Y estás aquí para vivir una experiencia humana, no te prives de ella. La sexualidad es maravillosa, de la manera correcta, pero no te prives de ella. Si me voy así en el cuestión del defecto, la gula está relacionada al comer, es maravilloso. No te prives de él, solo tienes que controlarlo con esta parte. Pero estamos aquí para vivir una experiencia humana.
No somos ahorita todo divinidad. Qué bueno que desarrolles la parte divina, qué bueno que estés cerca de Dios. Y algunos se engañarán en sus mentes pensando que están cerca de Dios, dice la literatura, cuando en el fondo están disfrazando sus deseos o sus cuestiones más profundas de la mente o del ser humano. Por eso es necesario el equilibrio. Y tanta pinche espiritualidad, como yo le he dicho, ni tanto parte humana que desplaza el espíritu. Tenemos que tener ese equilibrio, y yo se los digo y siempre lo he dicho, yo soy la persona más, trato de tener ese equilibrio, y trato de ser humana en las cosas humanas, irme de viaje, salir, estar con mi pareja, coger, divertirme, ver el fútbol, hacer pinches corajes, irme de viaje, cotorrear. No todo el tiempo doy terapia, soy un ser humano normal, pero cuando tengo esta parte de estar en mi trabajo, con las personas, en oración, en discernimiento, en este equilibrio, tengo que tener estas dos partes despiertas y en comunión para ser yo en esencia, Rebeca. Si tú eres todo mente, puede que tus decisiones que tomes sean decididas desde aquí, desde la carne. Por eso te chingas al otro, por eso no sabes pedir perdón, por eso más vale que lloren en tu casa que en la mía, por eso mientras no se enteren chingue su madre, por eso nos ganan los pinches defectos, porque no hay este equilibrio y no hay esta conciencia que se desarrolla a través del contacto con Dios y nos mantenga equilibrados. Yo le decía a esta persona, ¿qué te ganas con pelearte? Porque entonces tu defecto es, puta, me quiero vengar. O como esta señora que yo le decía, pues disfruta ser bien sarcástica con tu pareja. Ahora dime en este lado trascendental, porque lo dice la literatura, llegarán los momentos de cruda emocional y te llegará la conciencia que te diga, te estás pasando, ¿cómo lo vas a corregir? O sea, sí, puedes tener el impulso y gritar, aventar las cosas por la ventana, ser sarcástica, pelearte, pero después para quitarte ese peso emocional, ¿ya te hiciste consciente cuánto te cuesta después volver a este lado? Y agachar la pinche cabeza y vivir la bocanada de conciencia que te dice, te manchaste, güey, qué cruel fuiste. Porque todos tenemos esa conciencia y esa parte trascendental que sí nos lo dice. Que no la escuches es otra cosa, pero el que anda haciendo sus dagas, por no decir otra palabra, el que anda bebiendo, el que anda robando, el que anda de infiel, el que anda en la pinche mundo, tarde o temprano te llega esta voz de la conciencia y del espíritu que te dice, güey, estás mal. No hay ser humano que no la escuche. El problema es que conforme más te vas revolcando en el mundo, esta voz se va alejando tanto que la escuchas menos y nos hacemos inconscientes y nos hacemos mundanos y nos hacemos pinches. Ahí sí yo creo que voy a meter una palabra que no suelo decir, pero nos hacemos malos. Dejamos de ser buenos, dejamos de tener nuestra esencia y nos hacemos malos y nos perdemos. Y creo que eso es lo que nos debe de hacer conscientes para desprendernos o hacernos ver el defecto de carácter que cargamos cada quien. Yo les dejo lo que yo he detectado todo este tiempo y más esta plática que tuve el fin de semana, que de repente sí dije, yo sí creo que estoy entre la soberbia, la ira, la lujuria. Creo que tengo todos, pero creo que son los que más me han hecho cojear. Y en algunos puntos la gula, porque yo tengo esa debilidad a veces. Y me ha costado, como muchos lo han visto, subo, bajo de peso, hago esto, porque es cómodo. Y de hecho, tanto caminar, decía, no manches, güey, necesito hacer ejercicio, necesito hacer esto. Pero hasta que no te haces consciente vas a poderlo modificar. Porque son los que más cojeo yo en muchas cosas. Me hago consciente de ellos, pero voy al punto como dice el programa, Admito, detecto, corrijo. No me sirve de nada admitir que tengo un defecto. No me sirve de nada detectarlo. O sea, bueno, sí sirve. Pero si no lo corrijo, como dice el programa, estoy atorada. Estoy estancada en el mismo círculo vicioso, en la misma conducta. Me sigo quejando y sigo diciendo que quiero cambiar, pero que no puedo. Es que el punto es corregir
y corregir tiene que ver más con habilidades de acá que de acá. Y ahí sí creo que tiene que ver mucho con esta cuestión del desarrollar la virtud, la constancia, la disciplina, desarrollar un poco la voluntad porque no la tenemos. Si tú no tienes, si yo les digo a veces a los alcohólicos, güey, tú me estás diciendo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero, y ojalá si tuviera así en mi consultorio. Pues yo les digo a algunos, tú me estás diciendo que si yo agarro ahorita una botella de cerveza aquí, entre tú y yo sentados, ¿no tienes la voluntad de no tomarla? O sea, te vas a... ¡Ah! ¿Harías esto? Y se me quedan viendo y me dicen, no. Entonces, tú me estás diciendo que no puedes dejar de beber. Que mal te ponen una cerveza o un vino enfrente, es tanto tu impulso y tu sufrimiento que tienes que llegar como una persona que está sufriendo y te lo tienes que beber. O sea, no eres todo animal y no razonas. Eso es lo que tú me estás diciendo cuando me dices que no puedes dejar de beber. Analízalo ahorita, y se los digo a ustedes, yo así lo digo a veces en terapia. O tú me estás diciendo que si te pongo aquí una cola, una vieja, que si te pongo dinero, que pon el defecto que tú quieras. Este es el defecto, pero lo pongo más en los que beben o se drogan. O sea, si yo ahorita saco un puñito de marihuana, un puño de droga y te la pongo aquí, o sea, te valdría mal enfrente de mí, me avientas, haces un desmadre y como vil animal te iría sobre eso y atascarte y hacerlo. O sea, tú me estás diciendo que no te puedes contener. No, Rebe, sí puedo. Ahora entonces explícame por qué te sigues drogando si dices que sí puedes. ¿No será que el entorno? ¿No será que el ambiente? ¿No será que es un hábito? ¿No será que es un placer deformado que te agrada? Pero no sé si me explico. Tú me estás diciendo que una simple botella de 355 mililitros con un líquido de cebada con alcohol puede más que tú, que tus impulsos, que tu voluntad, que tu inteligencia, que tu conciencia. Eso es lo que tú me estás diciendo. Inclusive tú, si eres la esposa de un alcohólico, o sea, neta, ¿tú crees que esa botella pueda más que él y que tú? Y logra entender que el otro tiene su propia decisión, su propia voluntad, su propia libertad. Él elige hacer lo que hace, aunque ande en la pendeja. Porque muchos sí andan en la pendeja. Pero él lo elige. Somos libres. Tenemos libre albedrío, algo maravilloso que nos dio Dios. Pero algunos son presos, no de su libre albedrío, de sus impulsos y sus defectos. Creo que hoy quedaría un poquito más claro, por lo menos a mí me queda un poco más claro esa parte. No es que somos tontos, es que esta parte trascendental, como dice el libro, es desplazado por el ego, es desplazado por la humanidad y dejamos de ser seres pensantes, dejamos de ser seres equilibrados y entonces somos egoístas, somos egocéntricos, estamos llenos de defecto. Por eso creo que es esa parte, ahora sí voy a mezclar un poquito la religión, en donde dice la religión que el ser humano tiene esta tendencia al defecto, a la concupiscencia, al placer, al exceso. Claro que lo tenemos. Pues no tiene que ver con Dios, no metas a Dios en lo que no le toca. El punto es que nunca nadie nos enseñó o nunca nos hemos hecho conscientes, porque también no hay quien nos lo enseñe, de que el exceso nos daña. Inclusive creo que la Biblia pues lo dice en esa parte. Todo está permitido, todo, dale, güey, ve y pártete tu madre. Yo les digo a muchos, pues no todo te conviene. No todo te conviene. El alcohol está permitido, güey, bébelo. Pues no te conviene la forma en que lo bebes. No te convienen las consecuencias que te trae. El trabajo está permitido, dale. Pero si te trae consecuencias, no te conviene la forma en cómo tú estás decidiendo. El problema no es el trabajo, eres tú. Yo les digo a muchos, el problema no es el alcohol, güey. Explícame cómo hay miles y miles y miles de personas que sí pueden tener una botella enfrente y decir, no quiero. Pero tú me estás diciendo que tú no puedes. Por eso después ya un poco dicen, es una enfermedad. Pues sí, claro, es una enfermedad, pero del alma,
no de que estés tarado, ni que no puedas. Es una enfermedad porque es una carencia que tú tienes. Y no solo represento y pongo la botella de alcohol enfrente, tú pon tu defecto enfrente. Lo voy a trasladar a otra cuestión. O sea, tú me estás diciendo que no puedes contener tus gritos. O sea, neta, es igual que el alcohólico, ¿eh? O sea, tú me estás diciendo que si hay una situación con tus hijos, con tu esposo, con alguna cuestión, no puedes quedarte callado y gritas y explotas. Entonces sigue siendo todo impulso, porque no razonas, porque no piensas, porque no hay una parte trascendental tuya en donde entiendas que no eres el dueño del pinche universo, que hay imprevistos, que no eres Dios, que no controlas nada. O sea, tú me estás diciendo que no te pudiste contener y les gritaste y mentaste a su madre. Neta, tú me estás diciendo eso. Y creo que ahí es en esa parte donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar esta parte trascendental. Por eso yo siempre he dicho, es que hay un prejuicio muy malo ante la literatura de AA. Voy en el 6º paso, no hemos empezado el 7º. Y el 7º está más cabrón, porque el 7º paso dice, lo voy a leer, aquí está dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos de carácter. Entonces, tiene que ver con eso. Voy a leer comentarios, voy a checar si está todo correcto. Y voy a concluir. 8:30. Ok. Voy a ver si me aparecen. Ya. Gerardo. Ay, no me salen, perdónenme. ¿Ya ven? Voy al punto. Gerardo Padilla, hola. Cintia, mi querida Cintia es la que nos ha estado pasando los libros, así es que agradezco. Y yo decía, Cintia, sí, Fabi me pasó el libro de Vicios y Virtudes, en PDF. Si alguno lo quiere comprar, pues a mí, yo soy más de rayar. Pero voy a contactarte, Cintia, con Fabi para que te pase el PDF y ya se ponen de acuerdo. Mi querida Rosy, qué bueno que ya se conectó. Mi querida Chio, Almanelli, saludos. Méndez Quintero desde Nueva York. Lucy Jauregui, saludos. ¿Eso es similar al estoicismo? No sé qué sea, Gerardo. Descríbeme ponme la descripción. Estoicismo me suena como algo de valiente, estoico. Ponme la descripción y lo checo. No sé todo. Pero lo podemos aterrizar. Mi querida Sandra, Cari Velázquez, Marta González, Lourdes Briceño, saludos. Margarita Reyes, saludos. Elida, saludos. Rosy Vega Galas, identifica la soberbia. Karina Velázquez, Eva Peña, Betty Barragán, Martina Díaz, Chococat, saludos. Alberto, buenas noches, Rebe. Los lunes hay misa de sanación y liberación, pero puedes estar segura que terminando la misa veo la junta. Gracias. Hoy hablé con mi esposa y ya vamos a regresar. ¡Wow! No manches, Alberto, felicidades y qué gusto me da. De verdad, yo les platico un poco con mi amiga con la que estuve. Primero estuve unos días con mi pareja, después la vi a ella y después pues estuve con mi pareja. Ella y yo nos conocemos desde los grupos sanguinarios de hace años, de 4º y 5º paso. Duramos mucho tiempo en un proceso de estar en los grupos. Su hija murió hace creo que como 8 años, tenían 2 hijas, ella y su esposo Carlos. Su hija murió de leucemia y su hija murió, no sé, su hija se empezó a poner mal y en un lapso de 3-4 meses murió su hija.
su primer hija de leucemia. Y a raíz de eso, pues ellos ya venían arrastrando problemas de pareja, han vivido separaciones, han tenido muchos conflictos. Ayer que estábamos platicando, ella me decía que la muerte de su hija Camila ha sido como el proceso más, pues, más liberador, al contrario de lo que muchos pensábamos. Yo le decía, y lo puse más en mi Facebook personal, que yo admiro la confianza que ella tiene en Dios. O sea, perder un hijo, una hija, y su hija tenía creo que 8 o 9 años cuando falleció. Pero entonces ella me decía que ella vivió el proceso de su hija de una forma muy liberadora, y el papá de su hija, al contrario, fue un conflicto entre ellos, que derivó en una separación. Pero no voy a profundizar mucho en otras cosas, solo que ayer que platicábamos yo le decía, es que Dios es bien chingón, o sea, de verdad, tienes mucha chamba con tu hija que te quedó, estás sola con tu hija y eres una chingona, le decía, eres una cabrona, le digo, porque has salido adelante y porque lograste separar el que el otro está en su proceso y no lo puedo sanar. Él se quedó atorado en un dolor, en unas circunstancias, en conductas de vida y no lo puedo salvar y me tengo que separar. Y yo le decía ayer, lo digo con toda humildad de verdad, pero Dios a las mujeres nos dio un gen chingoncísimo de salir adelante, solas, con hijos. Y los hombres se buscan otras parejas, la mayoría. Y pues es su pedo, ¿verdad? Ya cada quien. No han salado sus cosas y si agarran otra, digo, están cabrones, pero pues cada quien. Y ojalá que sean felices. Y ella me decía, yo le pido mucho a Dios que él sea feliz, pero yo veo su proceso, yo veo cómo está con mi hija, yo veo cómo está conmigo y yo oro mucho. Y a ella la acercó a Dios como no tienes una idea. Hoy subió un video María Alonso Puy que decía, el arte del ser humano es el desapego. Cuando tú aprendas a soltar, así sean las cosas, un hijo, una pareja, el dinero, una estabilidad económica, una estabilidad social, porque ella me decía, es que yo apelaba a tener una familia, y todos, no creo que haya alguien que se haya casado pensando que va a fracasar. Todos queríamos una familia, todos queríamos un sueño. Vivir esa derrota, vivir ese fracaso, tiene una misión especial que Dios tiene para ti. Pero hasta que no la encuentres, y hasta que no crezcas, y hasta que no rompas tal vez ese pinche cascarón en el que estás encerrado o encerrada, vamos a salir adelante. Y lo digo en el aspecto por ahorita, de verdad me da muchísimo gusto, Alberto, sé que lo escucharás después, pero yo recuerdo mucho a Alberto cuando recién escribía su problema con el alcohol, su problema de perder a su familia, leer que están en un proceso de recuperar su pareja y su familia. Y esa parte de, a mí no me gusta tanto la palabra échale ganas, se me hace muy tonta. O sea, ¿qué es echarle ganas, no? Pero creo que entiendo el trasfondo, seguir adelante, ponerle voluntad. Y creo que así como yo le decía a ella, hemos visto tanta gente en los grupos, o sea, yo le decía, yo tengo 15 años haciendo esto, si no es que más, y me han tocado ver tantos milagros, me ha tocado ver tanta gente por la que, y me incluyo, por la que no dabas ni un pinche quinto, y que su vida es diferente, y nada te hace diferente de esto. Tú eres parte del milagro, solo falta que lo creas, y solo falta que te muevas, y solo falta que te quites esas pinches ideas y que renuncies, ahora sí como dice la palabra, y lo dicen mucho en la cuestión católica, renuncies a esas conductas nocivas que te causan placer. Porque ya no es posible que uno diga, es que no sé por qué sufro, Rebeca. Pues yo me decía a mí, no es despectivo, pues por pendeja, porque no quieres soltar a esa persona, porque no quieres perder, sufres porque no aceptas que la vida no es como tú quieres, güey, suéltasela a Dios. Y yo ayer les decía cuando estaba, o sea, yo francamente se los digo en todo este proceso que yo he vivido, creo que este ha sido el mejor año de mi vida en muchos tiempos, y he tenido buenos años, pero este ha sido un año de mucho crecimiento, de mucho desarrollo, de mucha plenitud, de mucha paz, de mucha felicidad y de mucho soltar, porque no todo es, yo vivo en las nubes, no, hay cosas humanas que he tenido que soltar, hay limitaciones humanas que he tenido que entender,
hay cosas que de repente, como les digo, yo lucho mucho con mi ego. Y hay personas que un día llegaron y me dijeron, es que tú deberías de hacer un podcast y deberías de tener en YouTube y deberías... Y entonces yo le decía, güey, no me tientes de veras porque voy a perder el piso y no quiero. Soy bien feliz con lo que hago. Soy bien feliz con estas juntas. Soy bien feliz dando terapia. A mí, en su momento, si Dios lo permite, qué chingón. Soy bien feliz como cuando me invitaron a California y me han invitado a dar cursos y me invitaron hace tiempo a Tala a dar una conferencia. Me encanta dar cursos, me encanta hacer talleres. Pero entiendo que soy más humana y voy al punto de lo que decía con mi amiga Lupita para concluir. Si tú no te has puesto a pensar que te vas a morir, una niña de 9 años se murió así. Mi cuñada ahorita, y ahí les pido oraciones, a finales de este mes la operan para saber si le pueden extirpar el tumor cancerígeno y seguiremos con quimioterapias para ver pues cómo va, ¿no? Dentro del ánimo estamos bien. Pero físicamente pues no sabemos. O sea, el cuerpo es humano y se va a deteriorar, aunque no quiera. Y si tú no aprendes a disfrutar la etapa humana que estás viviendo, como tengas el cuerpo, aunque te quejes, aunque no te guste, lo que no te guste modifícalo, pero lo que no puedes modificar, disfrútalo. Yo le decía a él, güey, las mujeres estamos tan acomplejadas por el peso, por la estética, por agradarle a un hombre, por la inseguridad de la autoestima que tenemos, pero una mujer flaca y una mujer robusta, al momento de coger, sienten lo mismo, Perdón que lo diga así, pero sienten lo mismo. La vagina es el mismo hoyo. El placer depende de cada quien, de sus traumas. A lo mejor la que es robusta y las que tenemos esta condición del peso y lo que tú quieras, no tendrás la misma libertad de moverte y contorsionarte y lo que tú quieras, pero es un complejo mío, no del pedo del otro. Y a veces a mí los maridos me dicen, Rebeca, a mí me gusta como está mi mujer, la traumada es ella. Y de verdad se los digo, queridas mujeres, dejemos esos pesos innecesarios, porque el cuerpo es limitado, el placer es un don de Dios, así tengas 20 kilos menos, 20 kilos más, 20 kilos. El cuerpo tiene zonas para sentir, para dejarse abrazar, para dejarse tocar, para que puedas degustar un alimento, para que puedas acariciar a alguien. El día que no tengas cuerpo y estés como pinche Gustavo Cerati, todo muerto en vida, que algunos así viven, como para qué no lo dio Dios. Y mientras tu mente y tu defecto te tenga acá todo, y te prives de caricias, y te prives de momentos, y te prives de pláticas, y te prives por tu pinche ego, por tu soberbia, por tus pinches pedos mentales, te estás robando vida. Te estás robando un chingo de vida por traumas. Si puedes modificar tu cuerpo, voy al punto, hazlo, pero ya no te pelees con él. Voy a dar un ejemplo ahorita que lo leí y lo voy a decir con todo cariño, mi querida Nelly. Pero ya un día platicando nos dejamos de ver y cuando después volvimos a hablar en un proceso que ella ha tenido, me dijo, Rebe, empecé a trabajar con mis emociones y hasta bajé de peso. Y es en serio, Si ella lo quiere platicar, que lo pueda decir. Y yo le decía, ay, te veo re bien. Es que empecé a trabajar con mis emociones, me empecé a creer, me empecé a hacer esto y hasta bajé de peso. Y yo creo, no es una condición de todas, porque a mí no me ha pasado siempre así, pero yo entendí que la persona con quien estoy está por mí. Si yo trato de engañar cuestiones de mi cuerpo, una vez me dijo una persona, güey, él ya te vio, Él ya sabe el cuerpo que tienes, no se te acercó por tu cuerpo. Porque si buscara una persona con un mejor cuerpo, no estaría contigo. Y sí me pegó en el ego, pero dije, tiene toda la razón. Aquí está. Y es pedo de él si en su mente busca otra persona. Pues que se vaya, güey. ¿Me explicó? Pero esas inseguridades, esos miedos, esas cuestiones en las que yo tengo que trabajar son mías, no del otro. Porque entonces yo le estoy depositando mi confianza al otro. No me dejes, no te vayas. Quiéreme como estoy, quiéreme como soy. No, güey, ese es pedo mío, no del otro. La que tiene que ser libre soy yo, no el otro. Él trae sus propios pedos, yo traigo los míos. Yo trabajo con los míos, los de él son de él.
Y voy al punto. Si tú no te has hecho consciente de la limitada experiencia humana que tenemos y pierdes el tiempo en literal cosas humanas y pendejadas, pues ya es tu decisión. Así es que bueno, me quedo en este comentario. Alberto Álvarez, qué chingón. Felicidades, persevera. Porque luego hay algunos que se portan bien, logran su objetivo cometido y le tiran otra vez al pendejismo, al desmadre. Y por eso luego uno no les cree ni madres, ¿verdad? Laura Torres, buenas noches. Ojalá pronto sean presenciales. Lo veo complicado, pero creo que aquí estamos bien. Porque cuando son presenciales éramos pocos y a veces yo no podía voltear a ver a la cámara porque pues grababa aparte, ¿no? Entonces muchos me han dicho que les parece mejor aquí y las pláticas al final. Entonces, pues creo que por el momento van a seguir aquí, porque ya viene el último del año. Cookies, me identifico con todo lo que estás comentando. Parece que es mi historia de mis defectos. Qué copiones. Pero todos somos iguales. Gerardo, tengo 61 y qué perro difícil es dejar de sentirme víctima. Ay, Gerardo, como que le echaste punch. Soy como el elefante que no puede liberarse de la cadena que lo ata. Pero no es imposible lograrlo. Estoy en lucha. Solo no puedo, Dios me asiste. Gerardo, gracias por compartirlo. Creo que esos son los verdaderos grupos de autoayuda, en donde podemos externar y liberarnos de nuestros traumas, aunque no nos veamos unos a otros, pero nos hace, de verdad nos ayuda a empezar a hacernos conscientes de nuestra realidad. Lo voy a volver a leer porque me gustó cómo lo pusiste en el tono, ¿no? Pero Gerardo pone: tengo 61 años y qué perro difícil es dejar de sentirme víctima. Soy como el elefante que no puede liberarse de la cadena que lo ata, pero no es imposible lograrlo. Estoy en la lucha, solo no puedo, Dios me asiste. Y tienes toda la razón, Gerardo, y creo que no eres el único que se siente así. Y creo que nunca es tarde. Yo tengo 44 años, tengo 44. Y como lo he dicho, creo que nunca es tarde para vivir feliz. Hay una frase que me gusta muchísimo. No recuerdo el autor, si alguien la puede googlear y la pone, se lo agradezco. Pero el autor dice: nunca es tarde para tener una infancia feliz en el presente. Y una vez en una conferencia yo lo escuché de alguien que decía: cuando tú sanas tu infancia, eres feliz ahorita. Cuando tú sanas tu historia, eres feliz. Como tú lo dices, Gerardo, y de verdad lo agradezco, identificarnos como víctimas ya es un pinche paso cabrón, ¿eh? Quiero dejar de ser víctima. O sea, cuando dije, quiero dejar de quejarme, quiero dejar de esto. Y es una lucha constante. Por eso hay que ayudar a desarrollar mucho esta parte. Ya no esta parte. Ya no le metas pinche información que no te sirve. Bueno, sí, métele, pero la que te sirva. Pero hay que desarrollar esa parte. Como tú dices, solo no puedo con Dios. Y la parte trascendental se alimenta con Dios. Con el contacto con Dios. Qué chingón, como dice Alberto, voy a ir a misa, voy a ir al Santísimo. Algunos lo hacen por medio de la religión y a mí me funcionó. Cuando a mí me dijo ese sacerdote, comulga 40 días, yo ni creía en la Eucaristía. Haz oración. Y yo a veces llegaba y decía, puta, ¿qué le cuento? Para empezar, no le creo a Dios, ¿verdad? Y yo, pues mira, de hecho, mi amiga Lupita en la plática que teníamos ayer me decía que se quedó sin trabajo y que ella empezó a buscar y nada se daba, y nada se daba, y nada se daba. Y que llegó un momento en que dijo, mira, Rebeca, me pude hacer oración, y dije, ya me cansé. Señor, yo ya no voy a buscar. Es tu chamba. Yo ya no voy a buscar. Y que le llegó un trabajo, le llegó otro, le llegaron propuestas. Ahorita está trabajando en un trabajo que le late mucho. Pero yo es cuando voy y digo, no manches, güey, Dios es un chingón. Siempre y cuando le creas a Dios. Siempre y cuando tengas esta fe ciega en Dios, en el Dios de veras. No en el Dios novenero, perdón que lo diga así. Bueno, es que mi mamá siempre nos hizo, mi mamá siempre ha sido, y es algo que yo no comparto, no tengo nada en contra de lo que hacen, pero era mucho de novenas. Y entonces para mí era de como que una novena me va a dar paz, y la hacía y no me daba ni madres. Entonces yo no soy muy de ser muy afecta a las novenas. Soy muy afecta a los ayunos, ¿eh? Eso sí lo aprendí con el padre Max, de verdad. Hay ciertas cosas que a mí me han servido para dominarme y dominar mis emociones con el ayuno. Las novenas no tanto, ciertas cosas, ciertos rezos para mí no tanto, pero el ayuno, la meditación,
a mí me han ayudado mucho a hacer crecer esta parte. Y ayunar no solo en la cuestión de alimentos, privarme de cosas que me son placenteras, me fortalecen. Creo que ahí también ahí dice la cita bíblica. Ay, no sé si está Humberto, porque él es el que me ayuda con las citas y las frases. Es que hay una cita que habla sobre la cuestión del debilitar la carne para fortalecer el espíritu, pero no me acuerdo cómo va. A ver si al ratito Humberto la pone. Bueno, José Bañuelos, buenas noches, no me digas doctora. Ajá, solo Rebe. Aparte no soy doctora, por eso, ni psicóloga ni nada, entonces no. Gerardo Padilla, Dios, mándame un hombre respetuoso y fiel. Ay, hija, te lo mandé, pero le dijiste, te quiero como amigo. Me pasó. Isabel, ¿cómo es que se suelta desde Dios? ¿Qué libro es? Híjole, pues libros mencioné muchos. No sé si alguien, en la parte de la descripción del ego y no me profundicé en otras cosas, es pero no sé si lo puedan encontrar alguien que vaya a un grupo. Es de Alcohólicos Anónimos y se llama Comité de Apadrinamiento y Fortalecimiento Espiritual. La corriente se llama así, Café. Son copias, como les digo, yo ya no tengo forma de conseguir los libros, algunos. El otro que mencioné es el de Defectos y Virtudes, que Fabi nos va a pasar. Y pues los 12 pasos, porque que ya no tiene, ya no tiene portada, ya son muy viejitos. ¿Y cómo se suelta desde Dios? Híjole, yo creo que tiene que ver con que primero dimensiones el tamaño de tu ego, como lo dije hoy, de tu defecto, que te des cuenta de que tanto te has revolcado en él, y posteriormente empezar a alimentar esta parte. Soltar es bien fácil. Yo a veces le digo a la gente, güey, haz esto, y se cae. Pero cuando si tú lo ves en el efecto, es una pluma, ya lo solté, se cae. Pero entonces tú te necesitas visualizar, no la pluma, lo que tienes agarrado. Tal vez aquí es el alcohol, es el sexo, es una persona. Hay una imagen que se me hace muy chida, que está en redes sociales, que representa una persona que tiene como una soga o que le está como asfixiando la circulación. No sé si sea correcta la palabra asfixiar o cortando la circulación. Y se ve que ya tiene la mano toda así y que en el momento que suelta la soga, pues ya no. Pero entonces yo siempre les digo, haz este ejercicio, agarra algo, suéltalo, agárralo, suéltalo. Y después, en forma reflexiva, inclusive si quieres haz un papel y ponlo, y entonces empieza a ver aquello de lo que tú estás agarrado, apegado, sea, como te digo, una persona, una conducta propia. Para mí entender, yo empecé a ver así como mi ego, mi soberbia, mi lujuria, mi gula, mi pereza a veces. Y de repente es como a ver, represéntalo y hazte consciente todo el tiempo que vas cargándolo. Y qué cansado es. Y en el momento que lo empiezo a soltar, a dejárselo a Dios, porque soltar tiene que ver, como lo dices, con Dios en cuestión de desarrollar la confianza. Y pues creo que ese es otro tema, porque si no le crees a Dios, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y es un proceso. Saludos a María Isabel, Miri. Ay, no me digan que se fue el sonido, ¿no me escuchó? Nanis dice que sí. Ay, porque la vez pasada sí me fue. Yo estoy hable y hable y no sé si hay sonido o no. No me asusten. ¿Dónde me quedé? Ay, creo que son muchos. Qué bonito, no estoy sola. Ya, sí me escucho. Ok. Marta, Yane, recomendaciones para vivir tu sexualidad cuando lo más conveniente no es tener relaciones sexuales. Híjole, Yane, pues mejor toma terapia. Yo diría. Es que es un tema. Hay unas sesiones, creo que fueron las primeras del grupo. De hecho, con mi querido Humberto nos aventamos unos buenos debates sobre la lujuria. Es todo un tema. Para no repetirlo, si pueden buscar las sesiones. Voy a tratar de descargarlas y subirlas al canal de YouTube. Pero es que la sexualidad Yo te recomiendo buscar, hay una conferencia, se las voy a poner aquí, de Christopher West. Christopher West es un laico, de hecho va a estar en la Ciudad de México. Si ustedes son de la Ciudad de México y van al Congreso Mundial de las Familias, va a estar Christopher West, que yo soy fan.
Y Christopher West tiene un instituto en Filadelfia de teología del cuerpo, pero no católico. Él es laico, e inclusive te podría decir, creo que es pentecostal o protestante en alguna de las cuestiones. Sí es católico, pero no dogmático, por decirlo de alguna forma. Pero tiene un instituto de teología del cuerpo. Yo te recomendaría una sexualidad sana. Para mí ha sido como una cuestión que yo estudié sexología y estudié teología del cuerpo y tengo como un equilibrio en esas partes. Hoy le decía a una persona, la sexología, aunque lo ponga entre comillas como ciencia, no te sana, pero sí necesitas tener ciertos parámetros humanos y poderlo después cuestionar con este equilibrio de las dos partes, porque yo considero que la sexualidad es lo más maravilloso que nos dio Dios. Cuando te desvías, como dice la literatura, en esa línea delgada y pierdes el equilibrio y te gana la carne, sufres un chingo, créanme. Entonces, para mí la teología del cuerpo es muy buena. Christopher West es para mí top. Aquí en Guadalajara está Mark Evan Lemoyne, también se me hace bueno. Rebeca Barba, que es una persona, pero ellos son más religiosos y más dogmáticos. Y hay cosas que yo de repente a veces no comparto. Lo digo tan así, pero bueno. Margarita, saludos mi querida Margarita. Marta González. Hoy no pude esquivar las pedradas. No era mi intención, hoy vengo bien relajada y bien feliz y miren. Maju Crespo, estoy leyendo Dios mío, hazme viuda. Es muy bueno el libro, la verdad sí es muy bueno, aunque el título a muchos no les gustan, pero es muy bueno. Margarita Reyes, saludos. Armida Vázquez, Liliana López, Humberto. ¡Ay, mi querido Humberto! A ver si más adelante sí me pusiste las citas. Eres la onda, me caes re bien. Carlos González, saludos. Estoicismo es permanecer resueltos, fuertes y en control de la situación. Me sonaba como estoico. Entonces sí, Gerardo, tiene que ver con ser estoicos. Creo que tiene que ver con esa parte, fuertes y control, creo que es lo más importante, ser estoicos. Sí me sonaba esa parte. Creo que yo lo desglosaría también, ser estoico o desarrollar voluntad, que es lo más cabrón que tenemos que desarrollar todos. Estela Farías, termino de escuchar hoy y me siento muy motivada, pero termina la semana y siento que no avanzo. Es que Estela no depende de mí, depende de ti. O sea, la motivación es tuya, está en el interior. Solo que cuando terminan las juntas, esta parte se remueve. Yo lo veo así, como que vibra tu espíritu, como que dices, güey, sí se puede. A mí me pasaba. Pero luego llega esta parte de la pinche mente que te dice, no mames, güey, no se puede. Tú toda la pinche vida has sido así. ¿Cómo vas a cambiar? A estas alturas de la puta vida, vas a dejar de ser víctima. Y entonces no es que como que se acabe la semana y se te acabe el ímpetu, sino que esta parte es tan pesada y tan poderosa que, como lo leí ahorita, desplaza esta parte, la calla, la anula. Entonces, ay, huesecitas, tú puedes. Y pues no manches, esta parte así como de, estás pendeja. Entonces, depende de que dialogues más con esta parte de la espiritualidad, del sí se puede, de yo sola no puedo, pero con Dios sí lo puedo, de trabajar esta parte, de crecer para que esta disminuya. Yo, como se los dije, yo tengo tatuada una cita bíblica, tengo muchos tatuajes, pero esta cita bíblica fue la última que me puse. Y la cita es Juan 3:30. De hecho, lo puse precisamente aquí porque todo momento lo veo. Voy manejando y lo veo, escribo y lo veo. Agarro el celular y lo veo, estoy hablando y lo veo. Y para mí, pues esa cita bíblica para mí es una de mis más grandes meditaciones que he tenido constantemente. Mi gran voluntad y lucha está en esta cita bíblica, Juan 3:30. La cita dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. O en algunas traducciones de la Biblia dice que es necesario que Él se enaltezca y yo mengüe. No me acuerdo bien cómo va, pero la latinoamericana, la que yo he leído siempre, dice así, es necesario que Él crezca o que dejes crecerlo a Él, a Dios en ti y que yo disminuya. Y para mí esta cita es como esa lucha constante de que yo lo vea así, es necesario que Él crezca dentro de mí, que crezca la parte espiritual y que disminuya mi mente, que disminuya yo, que disminuya mi pinche locura. Y trato constantemente de eso. Siento ira, pero voy a desarrollar esta parte. Es necesario que Él crezca, no yo. La ira no me va a solucionar nada. La oración, la meditación, soltar, respirar,
hacerme para atrás y ver las cosas que no puedo controlar. Es este constante que él crezca, que no crezca yo, que crezca él, que no crezca yo. Porque está comprobado en mi vida que cuando dejé crecer esta parte y no esta, sufrí un chingo, me volví loca. Y creo que para mí siempre ha sido esa parte, como que es necesario que Dios crezca, que yo ya no crezca. Porque si así estoy loca, imagínense, no hombre, ¿para qué? Entonces sí, yo te diría, María Estela Farías, alimenta la parte espiritual, te va a ayudar para que te mantengas en ese punto. Patricia Infante, saludos. Mi querido Rafa Sánchez, ánimo grupo. Nanis Infante, me identifico mucho, pues yo sí diría chocala. Ramón Álvarez, saludos. Creo que es el Doc. No sé si sí, según yo sí es el Doc. Maju Crespo, claro que sí, somos unas chingonas, yo creo que sí. Todas y todos, pero sí. Sufrimos por pensantes, dice Marta. Nanis, es mi trauma, mi cuerpo robusto. Pues empiézalo a querer, Nanis. Marta González, saludos, mi querida Miri. Humberto ya me puso la frase, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Ben Furman. Gracias, Humberto, eres un chingón. Y me gusta mucho la frase, ya profundizándola y meditándola, yo les diría, agárrense como ciertas frases, medita, profundiza, calla estas voces y deja crecer estas. Eso, los que no, en algún tiempo yo lo practiqué, te puedes meter un curso de lección divina, que están dentro de la religión católica, puedes meterte a los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga, que te ayudan un poco a esta parte más meditativa y contemplativa. Nayeli, gracias a ustedes, al contrario, pues ustedes son los que aquí están, me escuchan, me aguantan. Gaby Tomar, ¿cómo me comunico contigo? Mi teléfono está en la página, me puedes mandar un inbox o mi teléfono es... Ay, no, cambio, hablo. 3313 83 73 76. Ese es mi celular, está a la orden. Aclaro, me tardo a veces mucho, no contesto llamadas telefónicas, casi no. Mándenme mensaje y me reporto por mensaje, pero está a la orden. Gaby, Evelia, estoy en shock. El sábado mi esposo se puso el traje de víctima y me ofendió, me humilló, me agredió, claro, y se emborrachó hasta la madre, pero me afectó. Gracias al proceso he llevado con el grupo. Ay, mi querida Luz, Evelia. Pues qué bueno que detectas el traje de tu marido, ahora detecta el tuyo. Hay que aprender a separar al otro de mí y no te lo tomes personal, y creo que en esta parte, pues hay que poner límites, mi querida Luz Evelia. Eso ya lo hemos platicado en ese punto. Silvia Saleta, ¿puedes compartir más del ayuno y cómo lo ofreces? Pues si quieren la semana que entra lo hablamos, porque para mí sí es algo larguito. Yo lo aprendí con el padre Max, con el que andaba misionando, siempre que salíamos de misiones, cuando va a haber un retiro, hay una cita bíblica, mi querido Humberto, porque ya vi que me puso aquí la de Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Fíjate que está bien chida, esa no la conocía. Romanos 8:13. Gracias, Marta, también. Hay una cita bíblica que hay algunos, no sé si eran apóstoles o que trataron de ir a sacar algunos espíritus o algunos endemoniados. No me acuerdo cómo va la cita, pero que no pudieron. Y llegó Jesús y los liberó y le preguntaron, oye, ¿por qué nosotros no pudimos? Algo así va, no me sé el textual. Pero la respuesta de Jesús fue que hay ciertos demonios o espíritus, dice la Biblia, que solo a base de ayuno y oración pueden ser liberados. Y cuando yo misionaba con este sacerdote que andaba por todos lados, queríamos transmitir la palabra de Dios, entendí lo que es el ayuno y lo que es la oración, no para las obras de Dios. A Dios le vale madre si yo ayuno, no, perdón, así hablo yo. Dios no me necesita, Dios es Dios, Dios lo puede todo. Pero yo sí necesito el ayuno, yo sí necesito la oración, yo sí necesito de Dios. Entonces, yo aprendí a ayunar cuando vivimos el retiro, inclusive los que han vivido el taller conmigo lo han visto.
yo no como, o sea, medio como algo ligero en la mañana, pero no como durante todo el día. Lo pueden decir los que han vivido los talleres con nosotros. Porque a través del ayuno yo tengo esa cuestión, ese contacto con Dios, esa fortaleza espiritual, esa parte donde voy a la cita, no soy yo, es Dios. Y necesito ese contacto con Dios. Entonces, cuando tú empobreces la carne, por decirlo, pero no sé si Humberto me la puso más adelante, de la cita que yo les decía, porque hay una parte en donde dice que cuando tu cuerpo, tu carne es débil, el espíritu se fortalece. Entonces, es un tema. Si les interesa, pues lo podemos hablar, ¿verdad? Pero para mí el ayuno es algo que sí practico a veces. Inclusive hay semanas que yo noto que estoy dando terapia y me tocan cada persona con cada situación de vida. No lo digo en forma... Pero a veces hay sesiones que te quitan mucha energía, de verdad. Espiritualmente y emocionalmente te desgastan mucho. Y en eso yo empiezo y digo, híjole, necesito hacer más oración. O necesito tener esta cuestión de anclarme, amarrarme, ayunar. Es un tema, a mí de verdad es algo que sí me da. Yo no lo hago porque hay personas que sí ayunan para un objetivo en específico, como las novenas. Yo no lo manejo así, sé que sí se puede hacer así, hay algunas prédicas de sacerdotes que puedes buscar, pero yo no lo hago en ese sentido, yo lo hago para mí. Todo lo hago para mí. Soy bien egoísta en ese aspecto yo con Dios. Yo le dejo su chamba a Dios, pero para mí sí lo utilizo en mucha parte. Y la otra cita que me puso Humberto, Romanos 8:13, esa sí la leí, perdón. Selene de Hoyos, Margarita, Humberto, Gálatas 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Estoy de acuerdo. Merce de la Cruz, si se escucha, gracias. Me cuesta soltar, pero a veces lo vuelvo a recoger. Así estamos todos, Karina. Amanda, saludos. Creo que ya son los últimos comentarios y ya. Gálatas 5:17, a esa ya la leí. Si se escucha, Amanda, Marta González, Teología del Cuerpo. Mi querida Yuli, saludos a ti, a Dani, a tu familia. Yasmín Muñoz, saludos. Silvia Saleta, ¿qué recomiendas para la meditación o la oración contemplativa? Pues para mí el Padre Larrañaga es lo mejor, de verdad, créanme. Los talleres de oración y vida en todos los niveles bien llevados son muy buenos. El que yo conozco, desconozco, a lo mejor alguien si conoce algún otro sacerdote que te enseñe ese tipo de oración contemplativa, pues lo pueden sugerir. Selene, por cambios en mi vida y resistencia dejé de estar con ustedes, pero ya regresé. Residencia, perdón, son los lentes. Saludos, Selene, pues qué bueno, bienvenida. La cita de Jesús sana al epiléptico está en Mateo. No sé si sea Mateo, pero sí es cierto, sí es Mateo 9:29, Mateo 26:41 pone Humberto y Marta. Porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No se duerman, oren para la prueba, resistir la prueba que se acerca. Lucano, está el ayuno de 40 días a pan y agua. Saludos, Rebe. Mucha fortaleza. Yo no hago esos. No, yo tampoco soy de 40 días a pan y agua. Pero hay gente que, como lo digo, tengo amigas que sí lo han hecho y les han ayudado. Pero generalmente muchos los han hecho en el sentido de que para que mi marido le caiga el 20, para que pase esto. Y yo no cambalacheo con Dios nada. Si para mí el tipo de ayuno no es tanto solo de comida, voy al punto, aclaro. Para mí el ayuno tiene que ver con privarte de algo y con el fortalecimiento espiritual. Casi todo mundo lo trasladamos a privarte de comida. Y no siempre lo hago de ese tipo. A veces ayuno hasta de personas, de situaciones, a veces de una palabra que me cuesta trabajo en una semana decir, de una conducta. Yo lo traslado a otro tipo de cuestiones en la raíz de lo que para mí representa el ayuno. Bueno, pues me despido porque ya son 9:10
Y nos encontramos el próximo lunes. Agradezco a todos los que se han conectado, los que están aquí, los que verán después el programa, la transmisión. Y bueno, nos encontramos el próximo lunes. Hablaremos un poco, concluiremos estos defectos de carácter. Hoy sí como que traía esa palabrita que me hizo mucho ruido y los dejo con eso que para mí fue una reflexión del fin de semana. Si no te haces consciente del defecto y te regocijas o te das cuenta de que tanto te has regocijado en él, no podrás desarrollar la virtud, porque todavía no consideras que sea un defecto que te afecte en tu vida. Hay que hacernos bien conscientes. Los dejo, que pasen una excelente noche. Concluimos, como la mayoría de las juntas, que a veces se me pasa, con la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, dame la sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Que pasen una excelente noche.